Muy buenas tardes, estudiantes de Epistemología y Pensamiento Contable. Les habla Julia Teresa Cañas, tutora de varios cursos de epistemología. Bueno, hoy les vengo a hablar del Manual de Políticas Contables. Antes de hablar del Manual de Políticas Contables, les comento que para que las empresas implementaran las normas internacionales, se realizó un proyecto con diferentes fechas para poder elaborar el proyecto de normas internacionales. Y dentro del proyecto de normas internacionales va impreso el Manual de Políticas Contables. En este comité, o se organizó un comité que estaba conformado por representante legal, por control interno, por el presidente de la Junta Directiva, Consejo de Administración, contador, Junta de Vigilancia y revisor fiscal. Estos señores que hicieron conformaron un proyecto con unas fechas, con unos vencimientos, y dentro de este iba el Manual de Políticas Contables como tal, que es prácticamente la columna vertebral de cómo se va a llevar la contabilidad por normas internacionales. ¿Listo? El Manual de Políticas Contables, entonces, se elabora o se desarrolla con el objeto de orientar a los preparadores y usuarios de la información financiera en términos de normas internacionales. Estos estados financieros por normas internacionales, entonces está el flujo de efectivo, el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambio en el patrimonio y la nota de los estados financieros. Entonces, este manual lo que describe es cómo se va a llevar la contabilidad bajo norma internacional. Entonces, el Manual de Políticas Contables son unos principios, unas bases, unas convenciones, unas reglas, unos procedimientos específicos adoptados para el reconocimiento y medición de las transacciones, sucesos o condiciones para la elaboración y presentación de los estados financieros bajo norma internacional. Las políticas contables corresponden a un documento en el cual la entidad establece un tratamiento de transacciones que tiene lugar en su negocio en congruencia con la NIC. Este manual como tal fue elaborado por el comité en consenso, y este manual como tal las empresas tuvieron que socializarlo con sus respectivos empleados, con su respectiva junta directiva, y asimismo mandarlos a los entes de control, ¿sí? Sin embargo, la finalidad no es simplemente adicionar un nombre a la empresa y personalizar las políticas, es realmente practicar esas políticas como tal. ¿Listo? Para poder tener de pronto un conocimiento más amplio sobre esto, nos podemos ir a la NI 8, sección 10, que habla sobre Manual de Políticas Contables para empresas MIPYMES como tal. ¿Qué son las políticas contables? Entonces, son parámetros bajo los cuales se preparan los estados financieros para que un tercero los lea y sepa cómo están construidos. Prácticamente el Manual de Políticas Contables es un manual en el cual nos explica cómo se lleva la contabilidad. Como decía anteriormente, estas políticas nacieron de un consenso de la parte administrativa, de los diferentes funcionarios de la empresa, y fue construido en su gran parte por el contador. Pero no necesariamente el contador sabe toda la información financiera de la empresa, y entonces por ello fue importante que participaran los diferentes organismos dentro de la empresa como tal. Por eso entonces en el comité anterior estaba desde miembros de junta directiva, gerentes y empleados como tal. ¿Qué contiene el Manual de Políticas Contables? Entonces, el Manual de Políticas Contables contiene el título de la política, nombre del tema que se va a tratar. Depende entonces aquí, primero existen unas políticas de estados financieros, posteriormente unas políticas cuenta por cuenta. La segunda parte, historial del documento. Entonces, como se hicieron varios documentos, entonces se le hace como una fecha de aprobación y eso. Lo otro, un control de versiones, lo anterior, porque existieron bastantes versiones hasta llegar a la definitiva. Una tabla de contenido, el objetivo de la política contable según la guía de normas internacionales para MIPYME. El alcance de la política, en qué casos se aplica esta política y en qué casos no. Los responsables de la preparación de la política contable y quién está a cargo como tal. La definición de la cuenta, definiciones principales de los temas que serán tratados en la política contable. El principio de reconocimiento, normalmente se toma el principio de reconocimiento establecido en la NI correspondiente. Es de aclarar que las NI para pymes actualmente son 37 y cada una de las cuentas tiene un número dentro de esas NI. Adicionalmente va la medición inicial y medición posterior, alternativa seleccionada por la entidad a la que debe ser seleccionada por exigencia de la NI. También va la depreciación y amortización se aplica, el deterioro se aplica y las respectivas revelaciones de la NI.
La política contable, entonces, por las políticas contables, es importante precisar que las políticas contables son documentos generales donde se toman como políticas contables las NI. Las políticas contables no cuentan con un detalle suficiente relacionado con transacciones específicas de la empresa. Por lo anterior, es necesario que adicionalmente del manual de políticas contables, toda empresa tenga unos manuales de procedimientos, unos manuales que contengan de pronto flujogramas para que de pronto se entienda más el proceso como tal de que está tratando. Normalmente, ¿qué políticas contables se tuvieron que realizar en aquella época cuando las normas internacionales empezaron a surgir en Colombia y las empresas empezaron a adoptar las normas internacionales? Entonces, las principales son la inventarios, que la NI 2, ingresos ordinarios, conversión en moneda extranjera, impuestos y ganancias, beneficios a empleados, deterioro, pasivos y patrimonio, provisiones, activos intangibles, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, acuerdos conjuntos, inversiones asociadas, políticas de estado financieros, entre otras como tal. Estas son las principales políticas. Entonces, cada política se puede encontrar en una NIC. Entonces, ustedes, si de pronto dentro de su trabajo escogieron la política de inventarios, entonces van y buscan la NI 2, sección 13, y de ahí pueden sacar o diseñar su respectiva política como tal. Entonces, las políticas contables no deben ser un libro muy bonito. ¿Qué es lo que le pasaba anteriormente? De pronto se acostumbró a que se traía de pronto un modelo de una empresa muy grande y trataban de acomodarla a una empresa muy pequeña con un lenguaje de pronto técnico, pero realmente no se aplicaba a la empresa. Entonces, lo que se trata que este manual sea un manual que realmente sí se utilice en la empresa y que realmente sea un lenguaje entendible para todos los miembros de la empresa y que se esté utilizando constantemente. ¿Listo? Este manual debe ser para el equipo gerencial y para la parte contable un documento imprescindible, o sea, debe ser un documento de consulta frecuentemente para saber cómo se lleva la contabilidad como tal. Es decir, que las normas y procedimientos contables y principios estén por escrito. Entonces, si de pronto hay un cambio de gerente, un cambio de contador, un cambio de funcionario de la parte contable, él pueda consultar esas políticas contables y pueda mirar y pueda observar y estudiar cómo es que la empresa lleva la contabilidad como tal. Estos manuales de políticas contables, entonces quiero ser de pronto muy clara, no eran o no son camisa de fuerza para la empresa. Si en dado caso la empresa tiene que hacer alguna modificación, tiene que modificar de pronto la política contable porque de pronto no se está aplicando, entonces el contador, que es la persona que lleva la contabilidad y que conoce bien el movimiento financiero de la empresa, puede hacer sus respectivas sugerencias, las lleva al Consejo de Administración, las lleva a Junta Directiva para que ellos aprueben y para que la política quede en pie. Adicionalmente, cualquier reforma que se haga a la política contable, entonces cuando la empresa está vigilada por los entes de control, hay que suministrar la información por qué fue que se cambió la política como tal. Y lo que decía, o como conclusión general, estas políticas son de constante consulta para la parte contable y son la columna vertebral para llevar los movimientos y la situación y para poder analizar la situación financiera de la empresa. Muchísimas gracias.